Buenas noches. Para este video vamos a realizar una introducción a lo que son registros universales. Entonces, para hablar de registros universales, hay que saber por qué se llaman universales. Algo universal es algo global. Entonces, dado que es global, quiere decir que bajo estos registros universales hay secciones. Entonces, estos registros universales se llaman así porque están compuestos por dos. ¿Cuáles son? Entonces, los registros universales están compuestos por dos. Los registros de sostenimiento, que es una N, y los registros de desplazamiento. ¿Ok? Entonces, eso es lo único que hay que saber. Los registros de sostenimiento son aquellos que mantienen un dato, y los desplazamientos, pues, cabe recalcar, desplazan un dato. Entonces, para hablar de los registros universales, vamos a hablar de sus partes. ¿Cuáles son las partes? Primero que todo vamos a enfocarnos a graficar. Por general, siempre que se habla de registros universales, en este curso se hace referencia al integrado 74-194, ¿ok? El cual está compuesto por lo siguiente. Entonces vamos a tener un cuadrito aquí. Vamos a tener entradas A, B, C y D. Salidas QA, QB, QC, QD. Vamos a tener una S1 y S0, una L y una R, la señal clock y la señal clear. Clear, la señal clock, esta señal de aquí, esta señal de acá, la S0, la S1 y las señales de entradas, ¿no? Y aquí vamos a tener su salida. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero hay que saber qué son cada una de estas. Estas entradas de aquí son el dato de carga. S1, S0 son los modos de operación. L y R, aquí los voy a poner, no, bueno, aquí los voy a poner entrada serie. Y acá también, L y R son entradas series. Entrada serie y nada más. Obviamente todo esto de aquí es la salida. ¿Ok? Para hablar también de estos registros, yo sé que esta nueva operación ya lo explicaremos todo a detalle. Para hablar de estos registros y su funcionamiento, hay que aprenderse la tabla de excitación del registro universal. Vamos a poner tabla de excitación del registro universal 74-194. ¿Ok? Entonces, este registro universal, tenemos que enfocarnos siempre. Aquí solo hay que ver dos cosas: los S1 y S0. Y eso va a representar mi modo de funcionamiento. Obviamente hay que analizar todos los valores posibles. Vamos a ver qué es esto. Cuando se habla de la sección 00, aquí se dice que la salida se mantiene. ¿Ok? La salida se mantiene. ¿Ya? Ya vamos a explicar cada uno de estos detalles. La 01, aquí se dice que hay un desplazamiento hacia la derecha. Ese, no me acuerdo, es en inglés, el desplazamiento, no recuerdo, pero esto es movimiento hacia la derecha.
movimiento hacia la derecha. E1, 0 es S y L y es movimiento hacia la izquierda. Y S1 es carga en paralelo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo me lo aprendí? Yo sabía que la 0, 0, la salida se mantiene, la 1, 1, la carga en paralelo, y esto es de aquí, ¿no? Cuando vean el 1 a la derecha es porque es movimiento hacia la derecha, y cuando vean 1 a la izquierda es movimiento hacia la izquierda. Solo con que ustedes aprendan eso, ya se saben todo el problema. Ahora, ¿qué son cada una de estas secciones? Vamos, por ejemplo, con un ejemplo para el caso que S1 y S0 sean igual a 0, 0. ¿Qué es esto que la salida se mantiene? Toda salida se mantiene siempre en 0, empieza con 0, 0, 0, porque obviamente cuando empieza el sistema empieza apagado o empieza accionado el clear, y empieza en 0, toda salida de integral empieza en 0. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros mantenemos S1 y S0 en 0 durante todo el tiempo, que se mantenga estos valores de aquí, esa salida sigue siendo 0, 0, 0. Si en algún momento, por ejemplo, esta se vuelve 0, 0, 1, ¿ya? Por ejemplo, nomás. Entonces, mientras esta sea 0, 0, 0, esa salida seguirá siendo siempre 0, 0, 1. Es decir, mientras pase el tiempo, si yo tengo ese dato en 0, 0, mi salida seguirá siendo ¿cuánto? Es decir, yo tengo 0, 0, 0, 1. Entonces, seguirá manteniéndose en 0, 0, 1. Es lo más fácil. Simplemente la salida no cambia, se queda ahí solita como está. ¿Cuál es el ejemplo para el caso en que S1, S0 es igual a 0, 1? Esto yo les expliqué qué es. Movimiento es un SR, que esto es movimiento hacia la derecha. ¿Y qué es esto? Todo sistema sabemos que empezamos en 0, 0, 0, ¿verdad? ¿Ok? Pero ¿qué pasa con que esta salida sea 0, 0, 0? Si esta salida es 0, 0, 0, como empieza todo sistema, y nosotros le decimos, oye, ¿sabes qué? Yo te puse aquí en esta entrada modo 0, 0, perdón, modo 0, 1, ¿verdad? Entonces, para entender esto, voy a primero hacer algo aquí. Voy a poner como en una cajita todos estos datitos aquí. Dice que tú le aplicaste esta condición de aquí, el 0, 1. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Que la salida cambia lo siguiente. Van a ver. La salida va a cambiar. Va a haber una nueva salida con un movimiento hacia la derecha. Pero ¿cómo es eso? Este dato que está aquí en la salida se desplaza para dar un nuevo valor de salida. Entonces aquí viene y tú dices, todo este dato se desplazó y viene aquí 0, 0, 0, 0. Aquí está, este dato se desplazó acá y queda si es movimiento hacia la derecha. Perdón, aquí dice movimiento hacia la izquierda. Este es movimiento hacia la izquierda. Si se mueven hacia la derecha, se mueven así, ¿no? Se mueven para acá. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? ¿Se dan cuenta? Este dato se queda en el olvido. Ya no va a formar parte de mi dato, como que se perdió. Y aquí va a quedar un espacio vacío. Este espacio vacío se llena con el valor que nosotros le pongamos a R. Por ejemplo, si activamos este modo y a R la tenemos en 1, mi nuevo valor después, aquí en la salida, ya de 0, 0, 0, 0, pasa a ¿cuánto? A, como este toma valor de 1, entonces mi dato nuevo será 1, 0, 0 y 0. Y si yo vuelvo a activar el modo 0, 1, se vuelve a desplazar mi dato hacia la derecha, entonces aquí voy a tener el 1 se viene acá, el 0 se viene acá, el 0 acá, el otro 0 se sobresale, lo cual ya no viene a ser parte de nuestro dato nuevo. Y aquí otra vez dependerá del valor que yo le ponga en R. Si en este caso yo le pongo que R es igual a 0, entonces aquí viene el 0 y este es mi nuevo dato. El 0, 1, 0, 0. ¿Sí ven cómo se va desplazando los datos? Y esos datos van desplazándose por el reloj que está aquí. En un instante fueron 0, 0, 0, como empezamos. Cuando se activó este modo 0, 1, después de un flanco de reloj pasa a ser ¿cuánto? 0, 0, 0, 1. Después del otro flanco pasa a ser el nuevo dato que está aquí. Si se dan cuenta los datos que se están produciendo?
Perdón, no es el 001. Es el 100, porque es el dato que está aquí. Todo ese dato que está aquí, todo este dato. Es el nuevo dato. Está aquí, empieza así, se viene así, y después el otro blanco viene a ser el de acá, el 0100. ¿Se dan cuenta? Se está desplazando este y este. Son desplazamientos hacia la derecha. ¿Ok? Así funciona el modo 01. Todos estos cambios ocurren en un flanco positivo reloj, dependiendo si funciona con flanco positivo. Si funciona con flanco negativo, pues serían con los flancos negativos acá. Y si funciona integrado con flancos negativos, significa que a la entrada de clock tiene un inversor. Es decir, aquí está la entrada de clock, ahí tiene un inversor. Ahí funciona con estos flancos aquí. Si no tiene nada, funciona con estos flancos de acá. Por cada flanco, en un flanco va de 00 a 10000 y en el otro flanco va de 1000 a 0100. Ese es el ejemplo para los casos del modo 01. Ahora que procedamos con el ejemplo que ya de ley lo van a suponer, en el caso que es 1 y 0 valgan 10. Ahí dice que esto es SL y esto es movimiento hacia la izquierda. De nuevo, imaginamos el caso en el que obviamente siempre la salida empieza en 000 y estás en el modo 10, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner modo igual 10. Ok, entonces, ¿qué pasa con estos datos? No, lo voy a poner en un cajoncito para que se entienda mejor. Estos datos aquí, dado que se mueven hacia la izquierda, esos manes vienen y todos estos datos se mueven. Tas, tas, tas y tas. Este 0 ya se queda en el olvido y aquí queda un espacio vacío para quién creen. En el otro caso era para R, en este caso es para L. ¿Ok? Entonces, cuando ya se hizo este desplazamiento, esto es en un flanco, ¿no? Cuando ya se produce un cambio en un flanco, o sea positivo o sea negativo, el nuevo valor va a ser el valor que le pongas con la letra L. Por ejemplo, si tú le pones 0, el dato va a seguir siendo 000, pero eso no es el caso, por eso no hagas ningún cambio. Entonces, realmente, ¿tú qué haces nomás? Entonces, sabes que yo voy a coger en este caso que sea L1. Entonces, mi nuevo dato va a ser en este caso el 0001. Si tú vuelves a activar el modo 10, de nuevo, ¿no? Voy a poner acá, estos datos se mueven, acá el 0 que está aquí sale de aquí, se queda acá afuera y te queda el 001 aquí, este se queda en el olvido, y aquí el nuevo valor que tú le pongas a L, en este caso le voy a poner L igual a 0, aquí se viene el 0, ¿no? Entonces mi nuevo dato es el 0010, así mismo, ¿no? ¿Cómo está funcionando esto? Inicialmente está en 0, paso un flanco, voy a trabajar con flanco positivo, en el próximo flanco, una vez que pase ese flanco, se genera este valor de aquí, y después de otro flanco que pasa, se genera el otro valor de acá. Primero se generó esta en este, después pasó a este, como ven acá, y después de otro flanco pasa este de acá, y así. Y ese es el modo, igual que el otro. Ahora quedamos con el ejemplo del caso S1 y S0 igual a 11, que es carga en paralelo. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Imaginemos que la salida la teníamos en 000, ¿no? Entonces, cuando tú aplicas el modo 11, de ahí tú dices, tu sistema dice, oye, ¿sabes qué? Ya me aplicaste el modo 11. Es en que S1 y S0 valen 1. Dice, eso es carga en paralelo. ¿Pero quién carga en paralelo? A los valores de los datos de carga, de valores A, B, C y D. Entonces me quiere decir que cuando yo aplico este modo, el sistema está atento y los valores que yo tengo en la entrada, por ejemplo, yo puedo tener en la entrada A, B, C, D. Yo puedo tener en la entrada, por ejemplo, el dato 0, 100, un 0, 1, 1, 0. Entonces, chévere. Está en este dato y como yo activo este modo, este dato que está en la entrada, me lo pasa acá a la salida, 0, 1, 1, 0. En el flanco, pues, ¿no? Obviamente esto ocurre en el flanco. Entonces, chévere. Y si yo en otro flanco, de nuevo, ¿no? Activo el modo 1, 1. Y ahora, por ejemplo, en la entrada, yo a la DL, como es un dato de entrada, yo le puedo cambiar el dato de entrada, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo poner el dato que sea, en vez de 0, le puedo poner 1, ¿no? Entonces dice, entonces ya quiero que en este flanco, dado que está en modo 11, de nuevo, todo lo que está en la entrada, pónmelo acá en la salida, pónmelo acá, pásalo directo a la salida. Entonces, entonces aquí el modo 0011. Entonces, ¿cómo empezó su sistema? Entonces, 000, después de un flanco, viene a 0110 y acá viene a 0111. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Ya vieron cómo es desplazamiento, cómo la salida se mantiene, no hay cambios. O sea, si no hay cambios, quiere decir que la salida 0, 0, 0 en un flanco sigue siendo 0, 0, 0, en otro flanco sigue siendo 0, 0. ¿Se entiende? A cómo avanza el clock, ¿no? Eso del clock muy poco se lo observa así, pero realmente solo quiero que entiendan en este video cómo es que funciona esto del desplazamiento, cuando se desplaza qué datos es el que importa que se inserte de esto. Espero que les haya quedado entendido este video. Más que todo, apréndanse la tabla de excitación y cómo es que esto se desplaza. Nada más, en un ejemplo de una solución de un examen, se verá la aplicación completa. Muchas gracias.